Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que contestemos correctamente todas esas preguntitas que son bastante parecidas a la UNACOM. Otras quizás sencillas, otras moderadas y otras muy complejas, pero bueno, vamos a ver qué nos toca el día de hoy. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. Hombre de 54 años con antecedente de alcoholismo crónico y desnutrición. Consulta por desorientación, dificultad para la marcha y visión borrosa. Al examen físico se observan nistagmo horizontal, oftalmoplegia parcial y ataxia de la marcha. El paciente está confuso y con memoria reciente alterada. Se sospecha déficit vitamínico asociado a malnutrición. ¿Cuál es el signo neurológico más característico de esa deficiencia? Parestesias de pelagra, petequias escorbuto, síndrome de Wernicke, seroftalmia o bocio. Pregunta que sí parecía compleja respecto a la pregunta, el enunciado, pero vemos que por las alternativas pues está bastante sencillo. Alcoholismo crónico como antecedente principal y habla mucho de este paciente con esta clínica donde vemos nistagmos, oftalmoplegia, ataxia, está confuso. Y de todas maneras, acá al final del enunciado nos dice déficit vitamínico asociado a malnutrición que tiene este paciente, obviamente, pero ¿cuál es el signo neurológico más característico de esa deficiencia? Parestesias de pelagra es déficit, si vemos desde el punto de vista de malnutrición, déficit de vitamina B3, tiene diarreas, demencia, cosas que pues acá no lo tenemos. Petequias escorbuto, déficit de vitamina C. Este es B3 y esta es vitamina C. Acá podemos observar gingivorragias como dato más característico, que es lo que viene de la UNACOM, estas petequias, hemorragias, pero hemorragias pequeñas, gingivorragias, epistaxis también podría ser, como datos cardinales. Síndrome de Wernicke. El Wernicke, pues sí, es lo correcto. Tenemos, por un lado, la clínica y el antecedente, y por otro lado, un déficit vitamínico. Recordemos que la déficit de vitamina B1 nos da síndrome de Wernicke. Por los antecedentes, por eso de la malnutrición, estaba sencilla la pregunta. Seroftalmia es déficit de vitamina A. Acá podemos ver ojo seco. Bocio, déficit de yodo, alteraciones tiroideas. Pues en este caso ya descartamos. Nos quedamos con la alternativa C. La marcamos y estamos en lo correcto. La vitamina B1, o sea, la tiamina, es un cofactor esencial en el metabolismo de los carbohidratos y en la producción de energía celular. Su déficit agudo ocasiona alteraciones neurológicas graves, produce encefalopatía de Warner caracterizada por confusión, ataxia y oftalmoplegia. Siempre deben recordar esa triada que es bastante importante para el síndrome de Wernicke. Y ojo, si en el caso quizás que tuviéramos alteración del estado de conciencia, deterioro cognitivo, amnesia persistente y es el síndrome de Korsakoff, que es mucho más peligroso, es la evolución de la encefalopatía de Wernicke. Pero esto nos sirve para, no sé, tal vez como diagnóstico diferencial, también es bastante importante. Su tratamiento con tiamina. Pregunta muy buena para el UNACOM, pero yo lo veo sencillo respecto a las alternativas. Vamos a la pregunta número 2. Mujer de 29 años, previamente sana, consulta por aparición progresiva de múltiples pápulas umbilicales de 3 a 5 milímetros en región púbica y perianal, algunas agrupadas en placas. Refiere a prurito leve y antecedente de nueva pareja sexual en los últimos 2 meses. No presenta fiebre ni adenopatías. El examen físico confirma lesiones típicas de molusco contagioso. En adultos sexualmente activos, ¿cuál es la localización más frecuente de esas lesiones? Palmas de manos, región facial exclusivamente, planta de los pies, pliegues axilares o área genital y perianal. Pregunta que sí está igual sencilla, ya tenemos el diagnóstico incluso, es una infección por molusco contagioso, tenemos toda la clínica muy característica del molusco contagioso y bueno, el antecedente más importante es esto de la relación sexual porque es una paciente que está en adultez. Y su localización más frecuente, simplemente por frecuencia, porque es algo que se contagia mediante transmisión sexual.
Es el área genital y perianal, pero ojo, recordemos que también hay lugares atípicos. Por ejemplo, la región facial es un lugar atípico, plantas de los pies, pliegues axilares, palmas de manos, igual otro lugar atípico. Pero recordemos que este molusco puede estar en cualquier lugar. Solamente que acá, por este contexto que nos coloca una paciente, aparición progresiva, que nos dice antecedente de nueva pareja sexual, pues bueno, ya es algo netamente por contexto sexual, siendo la alternativa correcta la alternativa E, área genital y perianal, ya que las otras no corresponden. En adultos sexualmente activos, el molusco contagioso suele localizarse en el área genital y perianal como resultado del contacto íntimo directo durante las relaciones sexuales. Las lesiones también pueden observarse en los muslos internos y abdomen inferior. Acá no tenemos muslos ni abdomen, me parece. No tenemos. Aunque este virus puede afectar cualquier zona de la piel, y eso es muy cierto, cualquier zona está afectada, pero por transmisión sexual, lo que es con más frecuencia es el área genital y perianal, así que cuidado con ese detalle. En pacientes inmunocomprometidos, el molusco puede presentar mayor diseminación y afectar a regiones atípicas como cara, tronco, mostrando resistencia al tratamiento convencional. Cara y tronco son regiones atípicas, y acá tenemos cara. También puede ser otra pregunta de Leunacom relacionado al molusco contagioso, pero en pacientes inmunocomprometidos. Igual, el lugar más frecuente. Pregunta que sí podría ser mucho más compleja que esta. Vamos a la pregunta número 3. Adolescente de 12 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo, intenso de 45 minutos. De evolución, irradiado a hipogastro y acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está afebril, con escroto enrojecido, testículo retraído y dolorosa la palpación. La conducta a seguir es AINES, ecografía testicular, cirugía, antibióticos o suspensión testicular. Pregunta bastante llamativa. Esto es torsión testicular aguda. Tenemos absolutamente toda la clínica para pensar en ello, pero ¿cuál será la conducta a seguir? AINES, la eco, la ciru, antibióticos, suspensión testicular, los antibióticos contraindicados. Esto no es una infección, esto se trata de una torsión testicular aguda. Los AINES lo usamos como coadyuvante. La ecografía testicular podríamos pensar en solicitarla, pero aún así, esa es una emergencia médica donde debemos actuar rápido. Por lo tanto, estaría descartada. Suspensión testicular, pues esta es una maniobra y esto lo hacen más los urólogos, son los principales personajes que harían esta suspensión testicular, o en caso que sea una torsión testicular recurrente, cosa que sería muy rara. Igual y para nosotros, los médicos generales, pues esto estará incorrecto, es algo que no se lo hace con regularidad, pero la cirugía es lo correcto en este caso, por el diagnóstico de sospecha y también porque es una emergencia y debemos actuar rápido. El dolor testicular súbito e intenso en un niño o adolescente debe considerarse una torsión testicular hasta demostrar lo contrario. Dado su carácter de urgencia vital para el órgano. Ocurre por la torsión del cordón espermático, lo que interrumpe el flujo sanguíneo y provoca isquemia testicular. La ventana crítica para salvar el testículo es de aproximadamente 6 horas, entonces pues debemos actuar rápidamente. Ojo que esta pregunta es, no sé, no pienso que sea tan clásica, pero sí se la vio varias veces en el UNACOM, en reconstrucciones de la UNACOM, así que no sé si tan clásica, pero sí se la ve. Vamos a la pregunta número 4. Mujer de 68 años, posmenopáusica, con antecedente de fractura vertebral por fragilidad y otra fractura radiodistal en los últimos 2 años. Ha recibido tratamiento prolongado con bifosfonatos, pero persiste con baja densidad mineral. El T-score menos 3,0 en columna lumbar. Se plantea iniciar el tratamiento anabólico óseo. En este contexto, ¿cuál es la indicación principal de la teriparatida? Enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia, prevención primaria en hombres, osteopenia sin fractura, osteoporosis severa o fallo de otros tratamientos. Bien, acá tiene antecedente de fractura vertebral por fragilidad y también otra fractura radiodistal. Pues bueno, esto es debido a que tiene un T-score menor a 3,0, o sea, tiene una osteoporosis severa. Y ojo, está con bifosfonatos, pero
nos dice que persiste esta baja densidad ósea o esta baja densidad mineral ósea. Entonces, pues no está funcionando. Y si no está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle teriparapida. Pero en este contexto, ¿cuál será la indicación principal? La que acabamos de decir. Osteoporosis severa. Incluso no están funcionando los bifosfonatos. Entonces, por fallo de otros tratamientos como los bifosfonatos. Porque enfermedad renal crónica, en este caso, no tenemos antecedentes para responder enfermedad renal crónica, no tenemos hipercolesterolemia, no tenemos, o bueno, este dato de prevención primaria en hombres, prevención primaria no correspondería, acá es una persona de sexo femenino. Osteopenia sin fracturas, tenemos antecedentes de fracturas y esto no es una osteopenia, y es una osteoporosis. Marcamos entonces la alternativa E. Y estamos en lo correcto. Esta teriparapida es el fragmento recombinante de la hormona paratiroidea. Bueno, creo que todo esto es con mucho texto. Lo que nos importa es esto. Debido a su potente acción anabólica, se reserva para pacientes con osteoporosis severa y muy alto riesgo de fractura. T-score menos de -3, menor a -3. También se emplea cuando otras terapias antirresortivas como los bifosfonatos o denosumab, el denosumab es un anticuerpo monoclonal, han fallado. En este caso no tenemos que falle el denosumab, pero tampoco nos dice que ha iniciado con denosumab. En este caso, al no tener este dato, o al menos la alternativa, o acá como la pregunta, pues la descartamos. Pregunta buena, compleja, buen nivel. Vamos a la pregunta número 5. Niño de 7 años previamente sano, consulta por control pediátrico. El examen físico revela un soplo sistólico vibratorio musical de baja intensidad, grado 2 de 6. Auscultando un borde external inferior izquierdo, el paciente está asintomático, sin antecedentes de cardiopatía ni hallazgos patológicos en el examen. El soplo disminuye al ponerse de pie. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, insuficiencia mitral, soplo inocente, funcional tipo Still o estenosis aórtica congénita. Esta pregunta que sí está sencilla, todo hace referencia a que es algo inocente, funcional, tipo soplo de Still. No hay cardiopatía, baja intensidad, asintomático, niño previamente sano. Bueno, sencillo. La estenosis aórtica congénita, estenosis aórtica es un soplo sistólico que también tiene otro dato característico que el pulso es parvus tardus. Así que igual como que hay preguntas relacionadas a esto del pulso. Insuficiencia mitral, soplo holosistólico, que esto, bueno, como complicación trae insuficiencia cardíaca, como complicación. Persistencia del conducto arterioso, esta es rara, su soplo es raro, se lo ve en cavidades derechas. Más de ello, pues yo pienso que no es tan relevante este conducto arterioso. Sí, si se cierra, pues es peligroso. Comunicación interventricular, esta es la canalopatía más frecuente que existe, la más frecuente. Acá igual es un holosistólico, es, vuelvo a decir, la más frecuente, o sea, hay que saber eso, solo por frecuencia. ¿Qué más podemos decir de la interventricular? Es, la gravedad es depende del shunt, al nivel del shunt. Si este cortocircuito es pequeño, el paciente estará asintomático, pero si es un poco más grande, pues el paciente igual aumentará su gravedad. En este caso, lo que nos interesa es saber que la alternativa correcta es la de soplo inocente funcional, tipo soplo de estilo. Estos soplos inocentes o funcionales son frecuentes en pediatría y en embarazadas. Y bien, estas las características: sistólico, suave, corto, solo, asintomático, sano y responde a maniobras posturales como que nos dice ese paciente que cuando se pone de pie, pues se le pasa, disminuye. Y estas 7 S son características claves para pensar en un soplo inocente. No estoy seguro si esto la vimos alguna vez en el EUNACOM, pero aún así pienso que está sencillo y que está fácil. No es algo para preocuparnos respecto a las preguntas de la UNACOM. Vamos a la pregunta. Simplemente tal vez recordar este tipo STIL, que es parte de los soplos inocentes. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuál es el propósito de un análisis FODA en la formulación de programas? Contratar personal, identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, registrar datos del paciente,
Calcular costes y beneficios, diseñar página web del programa. Esta pregunta está sencilla. FODA, fortaleza, oportunidades, debilidad, amenazas. Y listo. Todo esto para la formulación de programas o el propósito de un análisis FODA en la formulación de programas. Ese será el propósito. Pregunta sumamente sencilla, la verdad, ya que contratar personal, registrar datos de pacientes, costes, diseñar la página web, no tiene nada que ver con el FODA. Acá tenemos las mismas palabras. Marcamos la alternativa B y estamos en lo correcto. Este FOD es una estrategia o una herramienta estratégica que permite evaluar factores internos y externos que afectan el desempeño de un programa. Recuerden que está en programas de salud, me parece, dentro de temas de salud pública. Mientras que los factores internos son fortalezas y debilidades y los externos son oportunidades y amenazas del entorno. Este análisis facilita la toma de decisiones informadas y la planificación de estrategias efectivas. Pregunta, está buena. Vamos a la pregunta número 3. Mujer de 32 años, previamente sana, consulta por fiebre de 39 grados, dolor lumbar izquierdo y disuria de 24 horas de evolución. Al examen físico presenta puño, percusión lumbar positiva y taquicardia. El hemograma muestra leucocitosis con desviación a la izquierda. Se sospecha de pielonefritis aguda. En este contexto, ¿qué hallazgo orienta a riesgo de sepsis? Bien, para pensar en riesgo de sepsis tendría que ser una pielonefritis aguda que se está complicando en proceso de sepsis, se le puede llamar así. Bilirrubina elevada, LDL elevado, procalcitonina elevada, glucosa baja o hemoglobina alta. Ya, el hallazgo que nos orientaría a sepsis. La bilirrubina, pues la vimos en hepatopatías. Acá no tiene nada que ver. LDL elevado, de dislipidemias, puede estar procalcitonina elevada. Esto sí sería lo correcto, indicador de sepsis, pero esta procalcitonina es un reactante de fase aguda que, bueno, se eleva por muchas cosas. En este caso, que esté en este contexto para sepsis por una infección, sí puede ser lo correcto, pero bueno, para la UNACOM está bien. Y si está bien para la UNACOM, estará bien para nosotros. Glucosa baja y hemoglobina alta, no. Glucosa baja no corresponde acá. No, una hipoglicemia pues no nos orienta a sepsis, aunque puede ser parte también del sepsis, tal vez. Hemoglobina alta, esto nos dice algo de policitemia, por ejemplo, cosa que acá no tenemos nada respecto a policitemia. Entonces marcamos la alternativa C, procalcitonina elevada, como alternativa correcta. Y estamos bien. Un aumento significativo de la procalcitonina indica la presencia de una infección bacteriana sistémica grave y sirve como marcador útil en el diagnóstico y seguimiento de la pielonefritis complicada o sepsis. La procalcitonina se libera en respuesta a citocinas proinflamatorias inducidas por bacterias, mientras que suele permanecer baja en infecciones virales o inflamaciones no infecciosas. Más o menos. Niveles elevados se correlaciona con la severidad y cuadro clínico y el riesgo de diseminación sistémica. Su monitorización ayuda a evaluar la respuesta al tratamiento antibiótico y decidir la duración óptima de la terapia. Pregunta, qué bueno, ¿estaba bien? Buen nivel, pero algo fácil. Vamos a la pregunta 8. Hombre de 32 años. Presenta un cuadro de varios días de evolución de irritabilidad y agresividad asociada a insomnio y a la presencia de múltiples parejas sexuales. Conducta de riesgo. El examen físico está verborreico y se irrita con facilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Episodio maníaco, trastorno por consumo de sustancias, esquizofrenia paranoide, trastorno de descontrol de impulsos, trastorno de personalidad múltiple. Ya. Personalidad limítrofe, es limítrofe no múltiple. En esa personalidad limítrofe, los borderline, pues tienen relaciones afectivas bastante caóticas, destructivas, donde el cuadro no encaja con los antecedentes, no hay una relación afectiva de por medio, no hay conductas destructivas o caóticas. Acá tenemos varios días de evolución, irritabilidad, agresividad, insomnio. Todo, y la presencia de múltiples parejas sexuales, que también es un dato característico. Y verborreico, bueno, en sí todo. ¿De qué es correcto? Trastorno de descontrol de impulsos también es incorrecto. Esto hace referencia a una persona pirómana, puede ser, que tiene ganas de incendiar cualquier cosa solamente por un impulso. Los cleptómanos también. Esquizofrenia paranoide, tendría que tener datos de psicosis. Acá hay más episodios de qué? De manías, ya que trastorno por consumo de sustancias sería un diagnóstico diferencial bastante importante, pero este consumo de sustancias tendría que venir con un antecedente, ya sea que el paciente estaba o consumía drogas,
está en abstinencia, que tenga el antecedente de años atrás de que consumía algún tipo de droga, puede ser, pero igual y nos tiene que especificar bien este cuadro. Mientras que acá, episodio maníaco, sí es lo correcto. Sí corresponde con todo este cuadro que tenemos acá. Marcamos la alternativa A, estamos bien, pero este episodio maníaco, ¿dónde lo vemos? En la bipolaridad. Entonces, este paciente presenta un episodio de síntomas o un conjunto de síntomas característicos de un episodio maníaco, manifestándose como ánimo elevado, irritable, aumento marcado de energía y una disminución significativa de la necesidad de dormir. Se observa verborrea, aumento de actividades dirigidas a metas laborales, sociales o sexuales, que esto lo vemos como conducta de riesgo. Estar con múltiples parejas sexuales es algo riesgoso, muy riesgoso. Ya conocemos todas las ITS. Así que cuidadito con ello, pero eso se ve en bipolaridad. Igual el episodio maníaco es parte de la bipolaridad, aunque igual se ven otras patologías. Pero bueno, vamos a la pregunta número 9. Hombre de 58 años, hipertenso en tratamiento con losartán, refiere cifras tensionales variables en controles domiciliarios. En consulta presenta presión arterial de 150/95, pero señala que en casa suele registrarse valores normales. El médico sospecha hipertensión de bata blanca versus hipertensión enmascarada y decide solicitar un examen que permita valorar el control tensional en condiciones habituales de vida. ¿Cuál es la técnica de monitoreo más adecuada en este contexto? Holter, monitoreo ambulatorio de presión arterial, el mapa ecodoppler arterial, test ergométrico, radiografía de tórax. Bien, esta pregunta está sencilla. Holter nos sirve para arritmias, eso ya lo sabemos. Ecodoppler arterial, pues bueno, algunos dicen que es para aterosclerosis, pero sería lo más correcto pensar en ello, así que lo podemos dejar en eso. Test ergométrico la vemos para detectar isquemias, haciendo al paciente, diciendo al paciente que haga ejercicio y ahí se ve la isquemia. Radiografía de tórax es incorrecto, acá nos mostrará cardiomegalia, mientras si nos pide el hecho de diagnosticar esta hipertensión de bata blanca, lo correcto es pensar en el mapa o esta hipertensión enmascarada, igual vale. Sería el gold estándar en este caso. Entonces la marcamos y estamos bien. El mapa de 24 horas es el gold estándar para el diagnóstico de hipertensión arterial. Para la de bata blanca, sí, y también para esta enmascarada. Se trata de un estudio no invasivo en el que el dispositivo portátil mide la presión a intervalos regulares durante la vigilia y el sueño, proporcionando un promedio tensional altamente confiable. Es la herramienta de elección para confirmar diagnóstico e identificar tanto la hipertensión de bata blanca como la presión, la hipertensión enmascarada. Luego tenemos datos que son ya bastante específicos del mapa. También se utilizará en hipertensión resistente, en el embarazo. Está bien. Pero bueno, sabemos que lo típico en el embarazo más que todo es usar el esfingomanómetro. Igual, buena pregunta, pero sí, para recordar estaba bien. Vamos a la pregunta número 10. Niña de 4 años previamente sana consulta por fiebre alta de inicio súbito, cialorrea abundante, estridor grave y dificultad respiratoria. Se observa posición de trípode y voz apagada. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable? Epiglotitis bacteriana aguda, laringitis aguda viral, reflujo laringofaringeo cropiral o papilomatosis laringea. Papilomatosis la podemos descartar. Acá no tenemos antecedente de virus de papiloma humano y aunque lo tengamos, pero no tenemos eso y tampoco tenemos datos que serían compatibles con papilomatosis laringea. Por ejemplo, la dificultad respiratoria no es grave. Acá nos dice falta fiebre alta de inicio súbito, cialorrea abundante, estridor grave, dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria en papilomatosis laringea es algo más leve, no condiciona al paciente a que se coloque en esa posición de trípode. El club viral es la tos perruna. Y acá no tenemos este dato de tos perruna. Incluso no suele ser tan grave. Reflujo laringeo faringeo. Ese es un caso mucho más leve. Todo acá sería leve y no tiene esa posición de trípode. Laringitis aguda viral. Ese es un diagnóstico diferencial bastante importante. Es muy parecido, pero recordemos que lo más probable
quizás ahora ya no tanto, pero aún así lo más probable es la epiglotitis bacteriana aguda por el Haemophilus influenzae tipo B, pero este redujo mucho el porcentaje, demasiado diría yo, por las vacunas. Aún puede ser el más probable por la clínica, que es bastante llamativa y bastante sugerente de esta epiglotitis bacteriana aguda, pero bueno, pienso que es lo correcto. Ojo que también podría ser esta laringitis aguda viral. Vamos a marcar la alternativa A y estamos en lo correcto. La explicación nos dice que la inflamación rápida y severa de las estructuras supraglóticas constituye una emergencia vital. En pediatría, este cuadro se asocia clásicamente a una infección bacteriana invasora que provoca edema intenso de la epiglotis y tejidos adyacentes. La fiebre alta es un proceso infeccioso, la cialorrea aparece por incapacidad de deglutir debido al dolor y la obstrucción, el exterior grave y la postura característica con el tronco inclinado hacia adelante indican compromiso crítico de la vía aérea. Y es muy cierto, hay un compromiso crítico de la vía aérea. Todo por esta bacteria y todo porque se complica rápido este módulo de nuestra B cuando tenemos una epiglotitis bacteriana. Y su tratamiento puede ser con antibioticoterapia. Pregunta compleja. Si esta estaba compleja, el diagnóstico diferencial de la laringitis viral aguda era un diagnóstico diferencial muy importante. Vamos a la pregunta 11. Mujer de 46 años con diagnóstico de esclerosis sistémica limitada. Consulta por dificultad progresiva de abrir las manos y rigidez en los dedos. El término esclerodactilia en el contexto de esclerosis sistémica se refiere a engrosamiento y endurecimiento de la piel de los dedos que puede llevar a contracturas en flexión, cambio de la coloración de los dedos en frío, la inflamación de las articulaciones de los dedos, reabsorción de las falanges distales o presencia de calcinosis en los dedos. Bien, esta calcinosis es parte del CREST. La C hace referencia a calcinosis donde hay depósitos de calcio, me parece que en el tejido blando. La reabsorción de falanges distales, la acrosteolisis, pues es algo bastante crónico y además bastante severo. Nos indica tanto cronicidad como severidad. La inflamación de las articulaciones de los dedos puede hacer referencia a una artritis. Acá no es el caso. El cambio de coloración de los dedos en el frío, pues es el Raynaud. Fenómeno de Raynaud. Mientras que la alternativa A, engrosamiento y endurecimiento, incluso esclero de endurecimiento o de engrosamiento, igual puede valer, de la piel y de los dedos, que puede llevar a contracturas de flexión, eso es lo correcto. Vamos a marcar la alternativa A y la explicación nos dice que esa esclerosis se refiere a lo que dice a lo que dice la alternativa, engrosamiento, endurecimiento y tirantez de la piel. Y de los dedos de las manos. También puede ser de los pies. La evolución clínica tiene bastantes fases, edematosa, fibrótica, donde habrá también limitación articular y en etapas tardías pues habrá atrofia de piel y el tejido subcutáneo. La relevancia clínica es que la esclerodactilia es un componente clave de forma limitada y de forma difusa de la esclerosis sistémica. Los diferenciales, calcinosis, pues, son depósitos de calcio en tejidos blandos, fenómeno de Raynaud, cambio de color de los dedos por paso espasmo, artritis, inflamación de las articulaciones y acrosteolisis, resorción ósea de las falanges. Pregunta que estaba sencilla. No había por dónde perdernos con esta pregunta. Vamos con la pregunta número 12. Hombre de 65 años hospitalizado en UCI por neumonía grave. Permanece en cama con mínima movilidad durante 3 semanas. Al examen físico se observa disminución del volumen muscular en extremidades inferiores, rigidez articular y limitación para la extensión completa de las rodillas y tobillos. En relación con las complicaciones derivadas de la inmovilidad prolongada, ¿cuál es el hallazgo más característico a nivel muscular? Espasmo crónico benigno, hipertrofia muscular, distrofia muscular juvenil, miotonía, atrofia y contracturas musculares. Bien, 65 años. Ingresado en UCI o UTI por neumonía grave. Neumonía grave, pero aquí dice que permanece con mínima movilidad durante 3 semanas. Bien, 3 semanas será algo muy grave quizás para pensar en complicaciones crónicas o complicaciones graves respecto a la inmovilidad. Quizás no, más o menos. Podemos pensar cosas, pero no tan graves. También hablando eso de las alternativas. Al examen físico, disminución en volumen muscular. En las extremidades inferiores, rigidez articular y limitación de los movimientos. Bueno, acá la palabra clave pienso yo que es volumen muscular. Nos debemos quedar con ello. En relación a las complicaciones derivadas de la inmovilidad prolongada, no tan prolongada en este caso, espasmo crónico benigno, ese es incorrecto. Este es algo más neurológico que no está afectado, quizás acá, no tenemos un dato neurológico,
Solamente es de movilidad por neumonía y nada más la podemos descartar. Hipertrofia muscular, esto es por hacer mucho ejercicio, acá descartadísimo. Distrofia muscular juvenil, juvenil. Acá tenemos un paciente de 65 años, no corresponde. Miotonía son como, a ver, ¿cómo explicarlo de manera sencilla? Las miotonías es la debilidad del músculo, pérdida de sensibilidad acompañado de mucha debilidad debido a una posible contractura o a múltiples contracciones musculares. Va por ahí la explicación de las miotonías. La atrofia y las contracturas musculares, pues la atrofia sí, lo correcto incluso nos dice disminución del volumen muscular de extremidades, pero rigidez articular, limitación, bueno, puede ser contractura esto. Pero atrofia sería el término correcto para definir a todo este cuadro, como el hallazgo más característico a nivel muscular. Entonces la marcamos y estamos en lo correcto. La atrofia muscular y las contracturas articulares, dice articulares, acá dice musculares, pero bueno, por eso me iba más a atrofias. Son dos complicaciones relevantes derivadas de la inmovilidad prolongada y de diversas enfermedades neurológicas. Ambas afectan la funcionalidad y la independencia y la calidad de vida del paciente. La atrofia muscular tendrá disminución de volumen muscular por desuso o neurogénica. Bien, acá dice que es más rápida, severa y se asocian a enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. Ya no tenemos esta esclerosis, no tenemos antecedente. Y las contracturas articulares, articulares, cuando los tejidos blandos periarticulares se acortan y se vuelven fibróticos por falta de movimiento. Podría haber articular acá, pero esto toma su tiempo, no es algo que en 3 semanas ya lo tengamos. Y si lo tengamos, pues quizás algo leve, ¿no? No tanto a las 3 semanas. Pregunta buena, está con un nivel de complejidad mediano. Vamos a la pregunta número 13. Hombre de 28 años con antecedente de infección faríngea. Hace 3 meses presenta dolor e inflamación de muñeca izquierda y tobillo izquierdo. Función articular nos muestra líquido transparente con polimorfonucleares elevados y cultivo negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Osteoartritis por uso excesivo, artritis reumatoide seronegativa, artritis séptica subaguda, artritis reactiva o artritis psoriásica. Bien, esta pregunta está muy buena, tiene bastante complejidad y las alternativas son muy parecidas. Primero, hay una manera de resolverlo que es la más fácil, diría yo, por el antecedente, infección faríngea de 3 meses, hace 3 meses. Ahora presenta, porque no dice presenta, no dice ahora, pero dice que presenta dolor e inflamación de muñeca izquierda y tobillo izquierdo. Ya tenemos una oligoartritis. Esos dos juntos nos hablan de artritis reactiva. Función articular transparente, pero tiene los polimorfonucleares elevados y el cultivo negativo. Que sea transparente con esos dos datos, más nos vamos a los polimorfonucleares. El hecho de que sea transparente nos puede hablar de que no sea algo como artritis reactiva, pero los polimorfonucleares elevados sí nos hacen sospechar en esto. Si fuera acá turbio, por ejemplo, bueno, entonces ya también cambiaría o estaríamos mucho más seguros de que se trata de la reactiva. Si fuera purulento, sería más polimorfonucleares elevados y el cultivo también positivo nos indicaría la artritis séptica. En este caso, transparente, ya pues lo podemos descartar, pero al ser elevado y con cultivo negativo, hace referencia a reactiva. Y la tercera forma, esta es la forma moderada, viendo la función articular. Y la forma difícil de resolver este caso es descartando cada una. Osteoartritis por uso excesivo, no estamos o no vemos que el paciente haya tenido antecedentes de realizar físico-culturismo, atleta, nada de esto, así que la descartamos. Ni siquiera el T-score para ver, perdón, osteoartritis, no sería osteoporosis ahí. No tenemos esos antecedentes de que el paciente use demasiado su cuerpo para pensar en un uso excesivo. Artritis reumatoide seronegativa, eso es algo crónico, con poliartritis, y acá solo tenemos de dos lados, dos artritis, una oligoartritis. Artritis séptica aguda, ya dijimos que no es porque tiene antecedente de infección laringia, cosa que no es tan llamativa en una séptica, y la punción articular es por lo que la descartamos totalmente. ¿La reactiva? Sí, ya dijimos que sí, incluso por las alternativas, descartamos también la psoriásica porque acá tendría que haber placas. Nos queda la artritis reactiva y esta fue la forma, pienso que más que poco difícil de buscar la correcta, porque tenemos que saber todas las otras alternativas. Y sí, es la más compleja. Entonces vamos a marcar la alternativa D
Y nos dice que puede desarrollarse semanas después de una infección faríngea por Streptococcus, manifestándose con oligoartritis asimétrica y líquido sinovial inflamatorio estéril. No nos dice que esté inflamatorio acá, nos dice transparente, pero bueno, igual, vale. Con frecuencia acompañada de entesitis y eritema nodoso o eritema nodoso, reforzando el carácter sistémico del proceso. La reactiva, los cultivos articulares son negativos, siendo clave el antecedente de infección previa. La artritis reumatoidea seronegativa, poliartritis simétrica, lo que lo diferencia de la reactiva. La psoriásica, antecedente de cutáneos o unguiales para su diagnóstico. Estos antecedentes, pues, de plaquitas. Así que esa pregunta, yo les aconsejo ver nuevamente esta parte del video porque sí es una pregunta bastante importante y pienso yo que es el ejemplo claro de cómo debemos responder las preguntas, especialmente cuando son así de complejas o cuando tiene ese nivel de complejidad. Esta pregunta no la vimos, sí la vimos, pero no de esta manera en una reconstrucción, porque en la reconstrucción decía o se iba más a la artritis séptica. Sí, tratamos de buscar igual respecto a la punción articular, que era lo más importante ahí, pero pues ahora vemos la tierra reactiva, que igual es importante. Y la vimos de una manera mucho más amplia e integral. Vamos a la pregunta número 14. Paciente de 32 años, presenta fiebre de 38,8 grados, 3 días de evolución, asociada a cefalea persistente. La exploración neurológica es normal y el hemograma no muestra leucocitosis. En este escenario, ¿qué prueba adicional sería la más apropiada para orientar el diagnóstico? Test de Mantoux, cultivo de esputo, biopsia de ganglio linfático, serología para VIH, procalcitonina sérica. Otra vez tenemos la procalcitonina sérica. Ya dijimos que para qué era, para ver infecciones, me parece. Y bueno, acá tenemos una fiebre de origen desconocido, pero tiene 3 días. Aún así, asociado a cefalea persistente, que no tenemos datos para irnos directamente a la cefalea. Nos dice que la exploración neurológica es normal, lo que nos ayuda muchísimo, y el hemograma no muestra leucocitosis, o sea que posiblemente no hay infección. Entonces, si queremos descartar o bueno, ¿cuál sería lo mejor para orientarnos el diagnóstico? Si pensamos en tuberculosis, por el test de Mantoux estaremos incorrecto. Tiene clínica. Y acá solo tenemos fiebre de 3 días de evolución. Cultivo de esputo, pensando en neumonía, nos falta clínica. Biopsia de ganglio linfático, si pensamos mm, en linfoma, puede ser. Si vemos, ay, ¿qué es esto? Linfadenopatías, adenopatías, si vemos adenopatías, igual puede estar indicado la biopsia de ganglio linfático. Sin embargo, no tenemos nada de destacar. Serología para VIH es un diagnóstico diferencial bastante importante. Recordemos que esta para VIH se puede utilizar, pero acá nos dice 3 días de evolución. Incluso hay otros métodos de diagnóstico o métodos para sospechar el diagnóstico, que puede ser como hemocultivos, por ejemplo, pienso yo que es el más característico, ya que tenemos una fiebre de origen desconocida, no sabemos por qué es. La serología de VIH, bien, está correcto, pero para 3 días no, quizás sea más para arriba de 5 días. La procalcitonina sérica, sí, pensando que tal vez tenga una infección, pero aún así sería algo raro. Vamos a marcar la procalcitonina sérica porque tenemos 3 días, fiebre de origen desconocido y pienso que esta pregunta se va más a ver algo de una infección bacteriana. Aún así, no tenemos para pensar en nada más. Hicimos por descarte y la única que correspondería sería la procalcitonina sérica por el tiempo o la serología para VIH, pero no coincide tanto por el tiempo. Entonces la marcamos y estamos bien. El paciente con fiebre, cefalea de varios días de evolución, con signos neurológicos focales y con estudios iniciales poco concluyentes, el principal reto diagnóstico es diferenciar un proceso bacteriano y uno de origen bacteriano. En este contexto, la medición de un biomarcador sérico específico resulta especialmente útil para orientar la toma de decisiones diagnósticas. El marcador que se eleva de forma significativa en infecciones bacterianas, pues será la procalcitonina. Pero bueno, también es bastante, no es tan específico, se eleva por muchas cosas, pero en este contexto es lo que corresponde. Así que esa es la alternativa correcta. Vamos con la pregunta número 15. Niño de 5 años con antecedente de otitis media recurrente. Tratado mediante colocación de tubos de ventilación transdental a 6 meses.
Refiere disminución de los episodios de otalgia y mejoría de la audición. El examen otoscópico muestra tímpano con tubo en posición sin secreción. Para evaluar objetivamente la evolución post-drenaje y confirmar la funcionalidad del tubo, ¿qué técnica de monitoreo es más apropiada? Verificar permeabilidad de tubo y expansión timpánica, detectar fracturas de cadena osicular, diagnosticar laberintitis, medir umbral auditivo o evaluar nervio facial. Esta pregunta sí está compleja por la pregunta en sí, por el enunciado, pero lo que cambia, lo que lo vuelve quizás algo más sencillo para contestar, son las alternativas. Evaluar nervio facial. ¿Por qué evaluaríamos nervio facial si todo hace referencia a otra cosa? No nos habla nada del nervio facial. La podemos descartar. Medir umbral auditivo. Acá nos dice que el examen otoscópico muestra tímpano con tubo en posición debido a una otitis media recurrente que ya se trató y solamente queremos ver la evolución, si está bien por el post-drenaje que lo vimos que está bien, relativamente bien, y también para confirmar la funcionalidad del tubo. Entonces, medir umbral auditivo acá no corresponde. Diagnosticar laberintitis, acá tenemos que tener hipoacusia, vértigo, cosas que no están descritas en el enunciado. Tinnitus igual, tampoco está escrito. Detectar fractura de cadena osicular, para esto pedimos una radiografía. Y acá pues se usó otras cosas por esta otitis media recurrente. Lo que nos deja con la alternativa A, verificar la permeabilidad del tubo y la expansión timpánica. Que sí es lo correcto, porque todo nos habla de este tubo y de la expansión timpánica, pues bueno, más que todo de la permeabilidad del tubo, donde si funcionara esta permeabilidad, entonces querrá decir que este tratamiento que se hizo, pues está yendo bien. Marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. Es una herramienta útil para verificar la permeabilidad del tubo de ventilación y evaluar si la membrana timpánica ha recuperado su movilidad normal tras el procedimiento. Un trazado timpanométrico normal o tipo A indica que el tubo está funcionando bien. ¿Pregunta? O explicación que también está algo compleja. Esta pregunta sí se podía haber hecho quizás más compleja por las alternativas, pero bueno, una gran ayuda fue esto de ver la alternativa, que es la que se asemeja mucho más, porque las otras como que sí no tienen mucho que ver, quizás. Pregunta que sí estaba moderada, la ponemos como moderada. Vamos a la pregunta 16. En Chile, el sistema de seguridad social en salud pública se organiza a través de distintos organismos. Un paciente consulta por cobertura de prestaciones médicas y hospitalarias en el sistema público. ¿Cuál es el organismo encargado de administrar la seguridad social en salud pública en Chile? Ministerio de Trabajo, Fondo Nacional de Salud, FONASA, Instituto de Salud Pública, Caja de Compensación o Superintendencia de Salud. Pregunta buenísima de salud pública es, estos temas o este tema no se deben olvidar. Ministerio de Trabajo, es incorrecto, esto habla de los temas laborales. No tiene nada que ver con la seguridad social. Fondo Nacional de Salud. Esto sí, administra la seguridad social en la salud pública. Si fuera privada, sería ISAPRE. Instituto de Salud Pública. Este Instituto de Salud Pública se encarga de ver, por ejemplo, la epidemiología de algunas enfermedades, cosa que acá no nos sirve para ver esto de la seguridad social. Caja de compensación, tampoco esto es incorrecto. No recuerdo muy bien de qué se trata esto. Se trata algo de los beneficios, se encarga de los beneficios sociales que tiene la población. Superintendencia de Salud es la Superintendencia de Salud regula a FONASA y a ISAPRE. Acá, la alternativa correcta, pues será FONASA. Pregunta importantísima y clave para el UNACOM. Y ya acabaron 45 minutos, bastante rápido. Este Fondo Nacional de Salud es el organismo público encargado de administrar la seguridad social en la salud para los beneficiarios del sistema público, gestionando el financiamiento y la cobertura de las prestaciones médicas. Centraliza los recursos financieros destinados a la atención de salud pública, determina la cobertura y los copagos. Recuerden que FONASA tiene A, B, C y D. Garantiza el acceso de prestaciones médicas, hospitalarias y preventivas en la red pública. Pregunta buenísima de UNACOM. Vamos a la pregunta 17.
Mujer de 28 años, embarazada de 20 semanas, acude a control ecográfico. En el primer trimestre se utilizó la longitud cefalocaudal para estimar la edad gestacional. En el segundo trimestre, el médico explica que se debe añadir otro parámetro biométrico para mejorar la precisión del cálculo de edad gestacional y crecimiento fetal. ¿Cuál es el parámetro más apropiado en esta etapa? Longitud del húmero, circunferencia del muslo, diámetro biparietal, perímetro torácico fetal o espesor del pliegue nucal. Esta pregunta está buenísima para recordar. La universidad, el internado, y está bien, moderada la podemos catalogar. El espesor del pliegue nucal y también la translucencia nucal nos ayuda para determinar, ¿qué nos puede ayudar a determinar? Nos ayuda para ver, para verificar si es que el paciente, o bueno, si es que el producto pueda tener trisomía del par 21, o sea, síndrome de Down. Acá simplemente nos pregunta cuál es el parámetro biométrico que se usa en el segundo trimestre del embarazo, porque tiene 20 semanas. Perímetro torácico fetal no tiene nada que ver, al igual que la circunferencia del muslo. Nos queda longitud del húmero y diámetro parietal. El diámetro parietal acá es lo correcto. Este es el parámetro de los más importantes para medir a nivel biométrico y asegurarnos el cálculo de la edad gestacional y el crecimiento fetal o en el segundo trimestre del embarazo. La longitud del húmero igual, está bien, también nos ayuda, pero el diámetro biparietal es el más apropiado. Marcamos la alternativa C, estamos en lo correcto. Se incorpora la medición del diámetro biparietal como parámetro clave para estimar la edad gestacional y valorar el crecimiento fetal. En conjunto con otros parámetros como la circunferencia craneal, longitud del fémur, acá tenemos longitud del húmero, longitud del húmero, y la circunferencia abdominal, mejora la precisión de la adaptación y evaluar el crecimiento intrauterino. Bien, acá vemos que era del fémur. Entonces puede quedar en discusión esto del húmero. Sí, puede quedar en discusión. Pregunta que estaba buena y en conjunto con otros parámetros, estos datos de acá igual son importantes. Pues son bastante importantes. Vamos a la pregunta 18. Hombre de 60 años con disnea de esfuerzo progresiva, disnea paroxística nocturna y crepitantes bilaterales en bases pulmonares. El electrocardiograma muestra ondas Q en derivaciones B2, B4. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fibrosis pulmonar idiopática, neumonía bilateral, EPOC, insuficiencia cardíaca izquierda postinfarto, tromboembolismo pulmonar agudo. Pregunta que está sencilla, 60 años, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, crepitantes bilaterales en bases pulmonares, este electro que es característico ¿de qué? De la alternativa D. Todo, o bueno, muchos datos nos hablan de la insuficiencia cardíaca y que tengamos onda Q en derivaciones B2, B4 nos habla de postinfarto. Entonces, tiene una insuficiencia cardíaca, pero postinfarto. EPOC no tiene esos datos. Tendría que darnos la espirometría, que es lo más frecuente que tenemos en este tipo de preguntas de EPOC. Neumonía bilateral, tos, la radiografía, no este electro, fibrosis pulmonar idiopática. Acá a la auscultación se escucha como sonido de velcro, que es como el scratch, no sé cómo le llaman en esos países, pero suena como scratch. Y el tromboembolismo pulmonar crónico que tiene disnea, pero disnea aguda, severa. Y el electro nos muestra otro patrón en algunas derivaciones. Esto se las dejo por ustedes. ¿Qué patrón en el electro nos muestra el trombo o el TEP, tromboembolismo pulmonar? Se las dejo por ustedes. En este caso, vamos a marcar la alternativa de insuficiencia cardíaca postinfarto. Estamos en lo correcto. El electro nos muestra ondas Q en B2, B4, hallazgo que indica necrosis antigua. Visto de otra manera, esta pregunta simplemente por ver el electro ya podíamos estar seguros de que la alternativa correcta, y ojo, viendo también las alternativas, la alternativa correcta era la alternativa D. Si lo ponía más difícil, quizás otra alternativa que venga con postinfarto, bueno, la clínica también aquí era importante, todo también marcaba o nos orientaba a pensar en insuficiencia cardíaca. Buena pregunta.
Y no estoy seguro si la vimos en alguna reconstrucción, pero aún así me pareció muy buena pregunta. Vamos a la pregunta 19. Mujer de 29 años consulta por pérdida visual súbita en ojo derecho, dolor ocular con movimientos y escotoma central. El fondo de ojo es normal, pero la sospecha clínica es neuritis óptica. Se plantea tratamiento con corticoides. En relación con la evidencia disponible, ¿por qué se evita el uso de prednisona oral aislada a dosis bajas como esquema terapéutico? Aumenta la tasa de recaídas, no atraviesa la barrera hematoencefálica, induce cataratas precoces, causa glaucoma rápido, produce atrofia óptica. Ya, que produzca atrofia óptica estaría incorrecto, porque si tenemos como diagnóstico, que por suerte lo tenemos acá, neuritis óptica, como complicación puede haber atrofia óptica. Complicación propia de la neuritis. No estaría relacionado el uso de corticoides como la prednisona. Glaucoma rápido, cataratas, que induzca o que cause. Acá tenemos neuritis óptica. No tenemos tal vez algún factor de riesgo. Es una paciente joven. No tenemos nada para pensar en catarata o glaucoma para que induzca o lo cause. Solamente el antecedente de neuritis óptica, nada más. La podemos descartar y que no atraviese la barrera hematoencefálica. La paciente no está embarazada para hablar de barrera hematoencefálica. Y si la atraviesa las corticoides, atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, lo correcto será aumentar la tasa de recaídas. Esto simplemente por descarte, porque sí estaba bastante compleja esta pregunta. Y bueno, que sí, llegamos a la alternativa correcta. El uso de prednisona oral en dosis bajas sin una fase inicial de esteroides intravenosos se asocia con aumento de la tasa de recaída en la neuritis óptica. Las dosis bajas son insuficientes para suprimir la inflamación aguda, por lo que se prolonga el curso del proceso inflamatorio. Esta respuesta incompleta favorece la reaparición de episodios y se complica la recuperación visual. Pregunta bastante compleja. Esta sí estaba muy compleja, solamente respondimos por descartando las alternativas y no sé, la verdad, bastante compleja. Espero que no nos toque una pregunta así en el ONACOM porque sí estaba muy compleja. Vamos a la pregunta 20. En Chile, las enfermedades de notificación obligatoria deben ser reportadas al sistema de vigilancia epidemiológica. Un médico en atención primaria diagnostica un caso de meningitis bacteriana y lo notifica a la autoridad sanitaria. En este contexto, ¿qué tipo de vigilancia se aplica para las enfermedades de notificación obligatoria? Solo atención primaria, solo encuestas, Sentinel universal, o sea, Centinela, solo investigación básica o solo hospitales privados. Bueno. Si tenemos una enfermedad de notificación obligatoria, pues la tenemos que notificar. Que sea solo en atención primaria, solo hospitales privados, es incorrecto. Porque por más que sea, no sé, un CESFAM, una clínica, pues es de notificación obligatoria. La debemos reportar ¿a dónde? A un centro especial o centro centinela donde se reportan o se notifica este tipo de enfermedades de notificación obligatoria. Encuestas no nos sirve acá para nada y la investigación básica, pues sí, se debe investigar, pero no pienso que sea la correcto. Que sea universal, sí, es universal porque todo va a lo mismo. Todas son en notificación obligatoria, ya sea que este paciente haya venido en primaria o en privada, sí se debe notificarlo y eso se lo notifica en los centros Centinela, donde vemos brotes, esas enfermedades raras, siendo esta la correcta. La vigilancia universal requiere que todos los casos de determinadas enfermedades como sarampión, fiebre tifoidea sean notificados obligatoriamente. Como les dije, ya sea que haya sido en atención primaria, en hospital, atención, no sé, en un hospital de alta complejidad, sí o sí se notifica. Bueno, esto proporciona una cobertura completa del evento en toda la población. Permite detectar y confirmar brotes con precisión a nivel nacional o regional. En la vigilancia centinela, en cambio, se emplean centros de referencia seleccionados para monitorear tendencias y patrones de esta enfermedad. Pregunta buenísima de Lunacom. Buenísima. Para recordar estaba muy bien y también para analizarla. En fin, espero que todos hayan respondido bien, de manera correcta, estas 20 preguntitas tipo Unacom. Vimos preguntas que estaban en su mayoría simples,
en la mayoría. Otras que sí, por otras alternativas dentro de las preguntas, sí estaban un poco más complejas, la verdad. Pero bueno, espero que hayan respondido bien. Sigamos estudiando y nos vemos en otro video.